porque la protesta ha puesto en portadas lo que empezaba a estar en páginas interiores. La matanza en Gaza, y este es hoy el kiosco internacional recogiendo lo que ha ocurrido en España desde CNN hasta Le Figaro, los medios alemanes como Der Spiegel o los británicos como la BBC. Hoy toda esta la protesta y a partir de aquí una pregunta: ¿qué va a ocurrir a partir de ahora en la siguiente cita? ¿Comparecerá, competirá Israel en Eurovisión? Son ya varios los países que piden sacar de esa competición a Israel. La protesta no termina, esto sigue creciendo. Monsieur de Villepin, Emmanuel Macron est profondément affaibli, on le sait, sur la scène intérieure, mais il a réussi à construire un élan de pays donc vers la reconnaissance d'un État palestinien. Ça va se jouer à l'ONU, on le sait, dans quelques jours. Est-ce que vous le saluez ou est-ce que vous attendez qu'il aille au bout encore plus loin? Cela fait des années que je me bats pour que cette reconnaissance ait lieu, donc bien sûr, je salue les efforts de la France et ce qui était évident et que certains voulaient nier, à partir de là, l'effet d'entraînement qui s'est produit. Mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a un drame humanitaire qui se joue tous les jours dans cette région, à Gaza. Bombardement de femmes et d'enfants, femmes et enfants ou populations civiles affamées. Il y a là une situation qui est inacceptable. Et on ne peut pas aller plus loin sur l'humanitaire, le président de la République, si je vous suis. Absolument. Nous devons mettre en place une intervention humanitaire et nous devons prendre les mesures vis-à-vis d'Israël. Sous quelle forme? On parle d'une flottille, notamment d'ONG. Que doit faire l'État français? Avec la mobilisation, y compris maintenant, de journalistes et de nombreux journalistes français. Vous soutenez ces initiatives? Et je m'en félicite. Parce que certains disent que c'est de la communication. Beaucoup de députés de la France Insoumise, par exemple, participent à cette flottille pour Gaza qui prétend je pense que face à ce qui se passe, au drame qui se passe à Gaza, nous avons tous un sentiment d'impuissance. Et nous souhaiterions que la diplomatie française, nous souhaiterions que la France soit plus active, soit capable de prendre des initiatives, qu'il s'agisse de la dénonciation avec les Européens de l'accord d'association, qu'il s'agisse de mesures supplémentaires d'embargo comme le fait l'Espagne. Aujourd'hui, qui sauve l'honneur de l'Europe dans cette région? C'est l'Espagne, c'est pas la France. Et là, j'estime que la France n'est pas à sa place. L'Espagne qui a déjà reconnu l'État palestinien avec d'autres, avec l'Irlande, la Slovénie. Donc vous voyez bien qu'il y a des efforts à faire. La paix, la justice, ce sont les deux conditions pour une nouvelle stabilité dans cette région. Et il faut faire comprendre ce message à Benjamin Netanyahou et à l'ensemble des Israéliens. Hoy esa jugada y esta declaración, la de violencia, está escalando a niveles y a decibelios que quizás habría que rebajar. Todo ha empezado diciendo que quienes están en la calle son delincuentes, violentos, se decía. Esta era la primera de las declaraciones. El primer análisis es efectivamente, esto es violencia, decía Almeida, delito, decía Almeida. Hemos visto en nuestra ciudad, no es una manifestación lo que ha sucedido hoy. Hoy Madrid ha sido testigo de una violencia que ha puesto en peligro a los participantes de una competición deportiva. Manifestarse es un derecho. Poner en peligro la vida y la integridad física de las personas es un delito. Hoy se han traspasado absolutamente todos los límites. Primera de las valoraciones, delito. Segunda valoración, todavía más arriba, Kale Borroka, ETA. Literalmente, Isabel Díaz Ayuso habla de Kale Borroka y el alcalde de Madrid dice esto nos retrotrae a la violencia que vivimos hace no tantas décadas. Alusión a ETA. Por tanto, que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior condenen de manera firme e indubitada a los violentos, que condenen de manera firme e indubitada la violencia en nuestras calles y que, por tanto, no tengamos que volver a vivir este tipo de acciones que, desgraciadamente, en España tenemos el recuerdo de lo que ha sucedido en las últimas décadas. Madre mía. Insisto, se está subiendo mucho la temperatura en lo político, pero es que hoy ha habido más. Hoy esto ya no es delito, esto ya no es terrorismo, esto es la guerra civil de Sarajevo, estos son los Balcanes. Escuchen hoy Isabel Díaz Ayuso. Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra, en Madrid se persigue al judío. Que eso es lo que está quedando. Y quiero trasladar todo mi apoyo a los judíos que viven en Madrid, coaccionar y sobre todo deslucir y perseguir a un deportista nunca tiene un buen lugar, que yo sepa,
si es por el mundo y por el bien y por los derechos humanos, como decía ayer el infame presidente del gobierno que tenemos, digo yo que también en Francia y en Italia la gente tendrá principios. Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España y contra un presidente del gobierno que ha dicho: vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas. Es un atentado contra el mundo libre también, por eso es un atentado contra Israel todo lo que está pasando, por ser la única democracia en Oriente Próximo. Evidentemente todos sabemos lo que hay detrás de todo lo que está pasando, ¿no? A esta hora hay reunión en el Partido Popular de su cúpula y de su directiva, Carla Cuña, en un día de escalada dialéctica, en fin, de este calibre. Ya están llegando aquí a Génova los líderes autonómicos y desde el Partido Popular pues responden en tromba con un mismo mensaje: responsabilizar al gobierno de Pedro Sánchez de unas protestas que dicen han puesto en peligro la integridad de las personas. Por eso piden la dimisión del delegado del gobierno. Han llegado a llamar a los manifestantes que protestaban contra un genocidio en Gaza, con la Kale Borroka, también con la guerra civil de Sarajevo. Dicen que no puede ser que un presidente del gobierno esté alentando a los disturbios, que hemos hecho un ridículo internacional. Y en este caldo de cultivo se reúne hoy aquí la Junta Directiva Nacional, a la que van a acudir algunos líderes autonómicos como Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat. Enrique Quintanilla es el portavoz de la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina, RESCOP. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú estuviste allí, ¿no? Ayer. Sí. Yo soy una de esas personas mayores, 70 años tengo, que estaba junto a familias, niños con carritos de bebé y que estábamos totalmente pacíficos. Fue toda nuestra acción desde el principio hasta el final. He visto cosas en la televisión, lógicamente, que no me han gustado, pero lo que veo fundamentalmente es una violencia de la policía, fundamentalmente. Hubo excesos por vuestra parte, hubo violencia. Hoy estamos escuchando a media clase política diciendo esto fue violento. Pues yo todo lo que vi, estaba en contacto con muchísima gente en muchos puntos de Madrid. Madrid se llenó desde el principio. Habíamos citado en 3 sitios de máxima visibilidad, pero luego la realidad nos sobrepasó. Estaba Madrid lleno por todos los sitios, en los pueblos por donde pasaba, y todo lo que me llegaba era de una absoluta tranquilidad. Es verdad que hubo un momento en cuando se vio y se oyó que la vuelta se suspendía, pues sí, es verdad que se tiraron vallas pues para de alguna forma ocupar la calzada que era nuestra y que era lo que queríamos, impedir que la Vuelta Ciclista llegase a Madrid, que un equipo que representaba el blanqueamiento del genocidio llegase a la Vuelta a Madrid. Y eso es lo que queríamos, nada más. Ninguna violencia, como no ha pasado en ningún sitio durante todas las etapas. Hoy, ¿qué lectura hacéis? ¿Misión cumplida o se ha equivocado aquí el camino? No, misión cumplida totalmente. Todas las personas, las miles y más de 100.000, que seguro que eran más, estamos realmente satisfechas de que esto se haya logrado. Con esto no se acaba el genocidio en Gaza, lo teníamos clara, pero es un mensaje, en primer lugar, al gobierno, un lugar en que tiene que tomar medidas mucho más contundentes. Nosotros seguimos diciendo que mañana en el Consejo de Ministros, que nos habían anunciado la semana anterior, tienen que firmar el Real Decreto Ley con el embargo integral de armas a Israel. Tenemos que dar pasos mucho más contundentes. Tenemos que seguir apoyando a la flotilla, que tiene un nivel de visibilidad a nivel internacional grandísimo. Todo este tipo de acciones son las que se conseguirán con estos boicots, que el genocidio pueda parar, como pasó en Sudáfrica. Pues Enrique Quintanilla, portavoz de RESCOP, gracias por estar aquí con nosotros en Televisión Española. Cuídate, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y hoy esta es la cuestión. Después de visto lo visto, hoy escuchamos eso. Hoy quienes estaban allí dicen fundamentalmente pacífico con momentos de tensión. Estos. Es el momento en el que la última etapa de la vuelta se da por concluida. Montañas de vallas ocupan el recorrido. En Atocha, en Gran Vía, en todo el centro de Madrid.
antidisturbios se preparan y responden así. Es uno de los mayores despliegues policiales jamás visto en la capital. Intentan controlar la tensa situación. Entre carteles, vallas y objetos que vuelan por los aires. Este hombre se arrodilla ante los agentes y pide calma. Otros manifestantes se enfrentan a ellos y reciben estos golpes. Utilizan las vallas amontonadas para subirse y protestar al grito de... La policía intenta despejar el recorrido. Están quitando las vallas. Pero la tensión continúa durante horas en las calles adyacentes. Es la respuesta de la calle contra Israel que acaba con 2 detenidos y 22 policías heridos. Pues Javier, ayer he dicho que ayer me sentí orgulloso de los 100.000 que se manifestaron. Orgulloso. Y me da una enorme vergüenza que desde la clase política madrileña se llame a esos 100.000, pacíficos la mayoría, Kale Borroka, ETA, haciendo revivir momentos terribles de este país. Me da vergüenza que se está acusando de calle Borroka a 100.000 madrileños, donde había niños, familia. Mira, te voy a contar una anécdota. Ayer llegué con el AVE a Atocha. Tuve que ir a mi casa porque estaba cortada evidentemente de toda la calle, andando. Yo no vi absolutamente nada. Vi policías bastante tranquilos, vi manifestantes muy tranquilos, reivindicando los derechos a vivir de los palestinos, que los están masacrando. Y yo esta mañana al alcalde y a Isabel Díaz Ayuso no le he oído decir nada hablando de los 65.000 asesinados que ha habido en Palestina. Esto sí que da vergüenza, esta sí que es violencia. Vuelvo a decir que la violencia no se justifica con otra violencia, aunque sea menor, aunque no haya heridos y muertos gravísimos. La violencia no se justifica con violencia. Y tú viniste andando. Mira, yo acabo de recibir, no es amigo, es conocido, lo que tuvimos, nos está viendo, lo que tuvimos que vivir ayer no tiene nombre. Yo estaba en la línea de meta y fue una auténtica pesadilla. Hubo niños corriendo, asustados con familias en la línea de meta. Claro que se tiraron vallas antes de que se parara la vuelta. Por eso se paró. ¿Por qué estaba la policía en el circuito? Para mantener el orden, la ley, claro. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Claro. Vale, A ver, Javier. lo lógico, porque es que Claro. se incumple la ley. El delito, la ley de seguridad vial, la ley de violencia en el deporte. Sigo con más leyes. No se puede justificar una Incluso el derecho la internacional lucha con el genocidio, una causa justa o contra ¿verdad? una causa que se Fíjate, considera justa Javier, ¿sabes con qué violencia. pasa? La simple ¿Sabes qué interrupción pasa? como se produjo de la Sara, vuelta, esto en Francia. Pero- un presidente de gobierno de la República en Francia que alentara que se parara el Tour en los Campos A mí me Elíseos es preocupa más una inimaginable. presidenta de la Comunidad de Madrid Inimaginable. que va a abrazar al equipo de un genocida. Eso es. Eso me preocupa más. Una presidenta de la Comunidad de Madrid haciéndose fotitos con No los es que el- representan un genocidio y un Estado criminal. Eso me preocupa más. Pero voy a ser muy rápida. ¿Dónde va a parar 4 vallas frente a 18.500 niños asesinados? 4 vallas, por cierto. No, Estas es mismas que no- vallas no me has que cuando entendido. se manifiestan los fascistas en Y Ferraz dale. y las tiran, no te preocupan tanto. Solo te Oye, preocupan no, 4 ¿ves? vallas. Eso no lo consiento. No te preocupan porque tanto nunca, esas 4 vallas. igual que O sea, no te eso no lo preocupan, consiento, ¿no? Sara. Bueno, no lo Sara, consientas. no, Nunca te he visto no esta consiento que preocupación pongas- ballística No, perdona. por las vallas de Ferraz. Tú me Nunca has te he visto escuchado cuando hemos hablado y sufrir por probablemente las vallas. hemos coincidido alguna Mucho. vez. Yo no justifico ninguna No te he violencia. dicho que justifiques. Esa es la Te diferencia. digo que no te veo preocupado. Ninguna. Y luego- Esa es mi diferencia. Sí, la diferencia es que no es lo mismo lo que hacen unos fascistas que quien denuncia un genocidio. Te aseguro que no es lo mismo. Pero quiero terminar con una cosa. Yo también recibo O sea, hay mensajes en violencias directo. buenas. Yo también recibo mensajes en directo de gente que nos está viendo, que para eso es un programa líder y nos ve mucha gente. A mí también me llegan mensajes de gente ayer, incluso con discapacidad, que ha sido agredida por policías. Y esto también te llega al móvil, con vídeos y con imágenes de cómo dan a una persona con una muleta que no puede caminar y tienen esas imágenes donde son violentados. O sea, que no contemos cosas que no son. Tenemos hoy una acusación, tenemos esa acusación y hoy esa acusación
confluyen, porque la derecha está diciendo esto es Pedro Sánchez. Es curioso porque hay dos discursos paralelos en la derecha y uno de los dos carriles debe de estar averiado. O Pedro Sánchez no puede salir a la calle, no controla la calle, es el galgo de paiporta que se esconde de la calle, o Pedro Sánchez es quien controla la calle y la agita cuando quiere. Pero las dos acusaciones son las que está lanzando la política a la vez, en sentido contrario, sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede entrar en la calle, pero Pedro Sánchez controla la calle a la vez. Y esto corre paralelo y sincronizado con lo judicial, porque acaba de producirse, es información de última hora, querella de manos limpias contra Pedro Sánchez. Se acusa al presidente del gobierno precisamente de alentar todo esto, de delitos de odio por todo esto. Pedro Gómez, a él, y se piden también acciones penales contra Irene Montero. Sí, a ambos tras las imágenes que pudimos ver en las que de esos 100.000 manifestantes, parte de ellos ocuparon las calzadas por donde tendrían que haber circulado los ciclistas en esa última jornada de la Vuelta a España. Le han presentado manos limpias una denuncia por incitación a delitos de odio y también de desórdenes públicos, e incluso le acusan de que esa incitación haya provocado los 22 policías que surgieron heridos ayer tras esas manifestaciones. Una denuncia que presenta manos limpias porque dicen que Sánchez dio aval, respaldo y alas a que los manifestantes protagonizaran esas imágenes. Insisto que hay una sincronía curiosa entre la política y la judicialización de la política. Esto es lo último, manos limpias, lo acaba de presentar ante el Supremo Irene Montero, Pedro Sánchez, señalados. Pero es que es la misma lectura en lo político que acaba de hacerse también desde el Ayuntamiento de Madrid. Quiero transmitir es muy claro, tanto a Pedro Sánchez como a todos sus secuaces políticos. A Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a Irene Montero. El mensaje es muy claro. Podréis incendiarnos las calles, podréis alentar la violencia, podréis generar disturbios, que os volveremos a ganar. Os volveremos a ganar ahí donde la democracia se manifiesta, que es en las urnas. Eurodiputada Irene Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Le preocupa? Acabamos de conocer esto. Piden su procesamiento. ¿Les preocupa querella por delitos de odio contra usted? Bueno, es evidente que los mismos de siempre, el señor Almeida, de la mano de Manos Limpias, ya les conocemos. A quienes no les gustan los derechos, ni la democracia, ni el derecho de reunión, ni el derecho de protesta, pues van a intentar criminalizarla por la vía policial o por la vía judicial. La cosa es que ayer pasó una cosa muy importante que les tiene rabiosos, y es que se demostró que no hay represión que pueda con la solidaridad de un pueblo, en este caso el pueblo de Madrid, que de forma digna hizo un acto de desobediencia civil para hacer lo que había que hacer y lo que el gobierno de España tenía que haber hecho y no hizo, que era parar esa vuelta hasta que el equipo sionista, el equipo genocida, dejase de participar para lavar la imagen de un Estado terrorista. Como no lo habían hecho las instituciones, y de hecho en el caso de la Comunidad de Madrid la señora Ayuso iba muy prepotente ella a darle la mano al equipo de los sionistas, pues el pueblo de Madrid le tuvo que responder a su presidenta y a su alcalde, también al gobierno de España, y diciéndoles que no hay dispositivo policial, que eso lo ordenó el gobierno de España, de la mano de Ayuso y Almeida, uno de los mayores que se recuerdan. Desde la cumbre de la OTAN no se recuerda un dispositivo policial tan grande, y que a pesar de ese intento de represión, pues hubo mucha gente digna y valiente que sí, movió unas vallas para tratar de parar la vuelta, para conseguir parar la vuelta y para denunciar que se está cometiendo un genocidio. Yo honestamente le pido a la gente que se pregunte si hubiese un Estado terrorista como Israel, que está quemando vivos a los niños, si esos niños fuesen sus hijos, si no querría que en cualquier parte del mundo hubiese una señora, hubiese un chaval joven que moviese una valla. Pues sí, mover una valla, un acto de desobediencia civil pacífica para denunciar el genocidio y para denunciar la complicidad de Europa y de los gobiernos europeos con el Estado terrorista de Israel, que hoy todavía el gobierno de España pues sigue desgraciadamente comprando y vendiendo armas al Estado terrorista de Israel, y tiene que acabar ya con esa complicidad. Hoy se alegraban mucho de las protestas, pero ayer Montero, fue gracias a gente que se jugó la integridad física y que se jugó el tipo. Perdona, Javier. Dice usted, esto fue pacífico, fue mover unas vallas. Hoy estamos escuchando al Partido Popular diciendo esto fue violento y esto daña la imagen de España.
Bueno, es evidente que hubo una desobediencia civil pacífica. Violencia es quemar a niños vivos, violencia es asesinar y disparar a gente que está hambrienta pidiendo comida. Mover una malla no es violencia, igual que sentarse en un asiento, como hizo Rosa Parks en Estados Unidos, cuando la ley prohibía a las personas negras sentarse en los asientos en los autobuses. Se llama desobediencia civil y es gracias a ese tipo de acciones de desobediencia civil como tenemos derecho al voto las mujeres, o derecho al aborto, derecho al divorcio, o como tenemos derecho a una jornada laboral de 8 horas. Yo no sé cómo piensa el señor Almeida o la señora Ayuso que ellos tienen derecho a una jornada laboral de 8 horas o que tiene la señora Ayuso derecho al voto. ¿Sabes cómo lo tiene? Pues gracias a gente que en otros momentos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas, que movieron vallas, a pesar de que había un dispositivo policial bochornoso ordenado por Pedro Sánchez de la mano de Ayuso y Almeida, intentando asustar y reprimir a la gente decente, que por supuesto desbordó todo dispositivo policial porque, como te decía, pues no hay represión que pueda con la solidaridad, pero evidentemente así se han conseguido los derechos, así tenemos derecho a una jornada de 8 horas o tenemos derecho al voto, porque hay gente que ha movido una valla y que se ha jugado el tipo y que se ha jugado la integridad física arriesgándose a un porrazo, a que te gaseen con gas pimienta para defender los derechos del pueblo palestino y para decir que los gobiernos tienen que actuar ya contra el genocidio. Me tiene la mesa incendiada porque estoy escuchando aquí una cosa que se dice que son 22 heridos, hay 22 policías heridos. ¿Es compatible ese argumento, el de los 22 policías heridos, con una protesta pacífica? Sí. Espera, que me tiene la mesa calentita, ¿eh? Es que claro que es compatible. Yo creo que efectivamente ojalá no se hubiese producido. ¿Sabe quién tiene la responsabilidad? El Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que sabiendo que el pueblo de Madrid es solidario y está clamando contra el genocidio y exigiéndoles a los gobiernos cumplir con sus obligaciones legales con arreglo a la legalidad nacional e internacional y por lo tanto prevenir y sancionar en lugar de ser cómplice de los genocidas como ayer Ayuso, que de manera provocativa iba a darles la mano, pues sabiendo que había un pueblo que iba a intentar parar la vuelta, lo que tenían que haber hecho era suspender la vuelta, suspenderla o impedir la participación del equipo sionista, y entonces ese evento deportivo se hubiese producido con normalidad, porque como te decía, si hubiese un Estado terrorista que estuviese quemando vivos a mis hijos, yo querría que en cualquier parte del mundo hubiese personas dispuestas a hacer lo que hiciese falta, a parar una vuelta y mucho más para parar ese genocidio y para impedir que quemasen vivos a mis hijos. Creo que cualquiera de los que esté en esa mesa, si estuviesen quemando vivos a sus hijos, si estuviesen disparando a sus madres o a sus padres cuando van a coger comida, después de que haya un bloqueo de entrada de comida, de alimentos, de todo tipo de ayuda médica, humanitaria, como está provocando el Estado terrorista de Israel, sí querrían que hubiese alguien en otra parte del mundo moviendo una valla. Y lo lamento mucho por los policías heridos, pero creo que es muy importante que el pueblo de Madrid se haya levantado y haya vuelto a demostrar algo que a veces a la gente se le olvida, y es que luchar sirve, y que gracias a que la gente se organiza y practica esos actos de desobediencia civil, gracias a eso tenemos derechos, tenemos libertades y tenemos la posibilidad de vivir en un mundo digno, y que esas herramientas de lucha siguen siendo válidas y necesarias. Y ojalá de verdad no se tengan que producir más escenas, también se lo he dicho a los agentes con los que me ha tocado interlocutar en estos días en las protestas, más escenas que pongan en riesgo la seguridad de nadie. Para eso, lo mejor que puede hacer un agente de seguridad es hablar con delegación de gobierno cuando ve que hay mucha gente manifestándose y pedirle por favor que para evitar cargas policiales y para evitar problemas de seguridad se suspenda la vuelta, que es lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues Irene Montero, eurodiputada, le agradezco de verdad que haya estado hoy con nosotros aquí. Cuídese, un abrazo.